Ya, entonces les decía que en este tema vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Eh, en esta, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero acá sí vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿no es cierto? A diferencia de la cinemática. En la cinemática el movimiento es sin considerar las fuerzas externas. Por eso en sus fórmulas no hay, no aparece para nada la masa, la gravedad en la cinemática. Acá sí, ¿ya? Sí, inclusive acá en la dinámica vamos a apelar, a echar mano a algunas fórmulas cinemáticas, sobre todo para ir a la aceleración. Por ejemplo, acá nos dice que nos pide calcular qué fuerza hay que aplicar sobre un automóvil que se desplaza a 54 kilómetros por hora para que se detenga después de recorrer 20 metros. A ver, nosotros tenemos un auto, ¿no? A ver, con azulito, negrito. Vamos a dibujar un autito. Este autito se está moviendo en una trayectoria rectilínea. Acá se mueve a 54 kilómetros por hora. Le calculamos su velocidad en metros por segundo, ¿cuánto sería? Vamos a... ¿Cuánto sería? ¿Ah? A ver, 54 kilómetros por hora, metro por segundo. 5 entre 18, pero ¿cuánto saldría? 15 metros por segundo, ¿no? 15 metros por segundo. Ya, o sea, este automóvil se está moviendo a 15 metros por segundo. Hemos convertido este 54 kilómetros por hora, a, lo hemos convertido a metro por segundo. Si me dice para que se detenga, supongamos que acá se detiene, acá su velocidad, ¿cuánto es aquí? Cero. Nos dice que se ha detenido después de recorrer una distancia de 20 metros. ¿Para qué nos dan todos estos datos? Con estos datos que nos dan, ¿qué podemos calcular? ¿Cómo va a ser la distancia si me dan la distancia? ¿Para qué me dan? ¿Para qué me dan la aceleración? Claro, vamos a aplicar la fuerza resultante, va a ser igual a la masa por la aceleración. Ajá, la masa nos dan y de acá necesitamos calcular la aceleración. Así es. Entonces, nos están dando estos datos para calcular la aceleración. Y la aceleración lo vamos a calcular por cinemática, ¿no es cierto? A ver, tenemos velocidad inicial, dato. La velocidad inicial es dato. Tenemos la velocidad final, es dato también. Tenemos la distancia, también es dato. Y nos piden calcular la aceleración. Entonces, en cinemática, basta que tengamos 3 variables, ¿ya? Para poder calcular la cuarta, ¿no es cierto? Conociendo 3 variables podemos calcular la cuarta. Claro, pero no nos dan el tiempo. Ya, pero si recurrimos al cuadernillo de datos, por ejemplo, acá podemos emplear esta relación. Velocidad inicial al cuadrado, como es desacelerado, menos 2 veces la aceleración por el espacio o por la distancia.
Ya. Entonces, ahora reemplazaríamos, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad final? 0 al cuadrado. La velocidad inicial, 15 al cuadrado. Menos 2 veces 20, que es la distancia, por la aceleración. A ver, esta aceleración, ¿a qué va a ser igual? Acá me sale 40A, ¿no? Vamos a poner adelante 40A igual a 15 al cuadrado, 225. De acá despejamos A, es 225 entre 40. ¿En qué unidades? ¿En qué unidad es la aceleración? Metro por segundo es la unidad de la velocidad. Ajá, metro por segundo al cuadrado. Ya, una vez que tenemos la aceleración, claro, acá lo podríamos calcular, pero todavía no lo reemplazo porque tenemos que hallar la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante es la masa que es 800 por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 225 entre 40. Y acá podemos simplificar, ¿no? 800 entre 40, ¿cuánto es? 200. 20. 20 por 225. 2 por 225 es 450. 4500. ¿En qué unidades nos saldría la fuerza? Newton, correcto, Newton. A ver, acá tendría 4500 Newton. También lo podría expresar en kilonewton. Dividiéndolo entre 1000. Si lo dividimos entre 1000, tendría 4,5 kilonewton. O sea, un kilo es 1000 newton, ¿no? O sea, el prefijo kilo es por 1000, ¿ya? 4,5 por 1000, 4500, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta de este ejemplo, ¿no? A ver, mire, acá estamos aplicando los principios, sí, cualquiera de los dos. Puede ser esta o puede ser la de acá. Ahora, en sus alternativas se tienen que fijar cuál está, pues. ¿Cuál de ellas? Claro. Exacto. A ver, pasamos a la siguiente. Dice, a ver, atiendan. Sobre un determinado cuerpo actúan dos fuerzas en sentido opuesto. La primera de ellas es 300 y la segunda 100. Si la aceleración del cuerpo es 2 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es su masa? A ver, quiere decir que acá tenemos, escuchen, presten atención. Tenemos un cuerpo, digamos este cuerpo que está apoyado sobre una superficie. Este cuerpo tiene una masa M. Acá se le aplican dos fuerzas en sentidos opuestos. Uno hacia la derecha, digamos, 300 newton. Ya, y el otro en sentido opuesto, dice. En sentido opuesto es hacia la izquierda. 100 newton. Ya. Acá como hay una descompensación de fuerzas, ¿no es cierto? Hay una descompensación de fuerzas. ¿Hacia dónde tiende a moverse el cuerpo? Así es, el movimiento, o sea, de acuerdo a la lógica, viene a ser el movimiento a la derecha. O sea, acá hacia la derecha va a acelerar. ¿Cuál va a ser su aceleración? ¿Cuál es su aceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. Ya, a ver, sí, Joaquín, puede haber fricción, pero acá el problema no nos dice. A ver, acá, si hubiera fricción,
¿hacia dónde se dirigiría la fuerza de fricción? Acá, en esta parte, en el contacto, habría una fuerza hacia la izquierda. Esta sería la fuerza de fricción. Pero no nos dice. Si no nos dice, quiere decir que la superficie es lisa. Acá nos debería decir que la superficie es lisa, ¿no es cierto? O sea, acá completamente lisa. O también nos pueden decir mu igual a 0. O sea, el coeficiente de rozamiento ahí, 0. En este caso, ¿habrá movimiento o no habrá un movimiento? Si hay movimiento. ¿Este rozamiento será estático o dinámico? Dinámico, porque hay movimiento, ¿no? Correcto. Pero es 0, no se considera. Entonces, acá la relación Francesca me ama significa, así se pone, esto significa fuerza resultante. O sea, del conjunto de fuerzas que hay aquí, la fuerza resultante. Pero esta fuerza resultante es en dirección del movimiento, donde hay movimiento. Esta fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante debe ser en la dirección del movimiento, o sea, por donde se mueve, en la dirección del movimiento. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en la dirección del movimiento? Obviamente, 300 y 100. Porque acá también actúa el peso, ¿sí o no? Que es vertical. Y también actúa la normal, ¿ya? Pero esas dos fuerzas se van a compensar, o sea, van a estar en equilibrio. Y no va a producir aceleración, ¿no? A ver, hay que considerar siempre la que están en dirección del movimiento, ¿ya? A ver, entonces va a ser positivas la que va en dirección del movimiento y negativa la que va en sentido contrario. ¿Quién será positivo acá? 300. Y negativo, 100. O sea, 300 menos 100, eso va a ser igual a la masa que me piden, a la masa nos está pidiendo por la aceleración que es 2. A ver, haciendo esfuerzos mentales, 300 menos 100, 200. 200 es igual a 2 veces m. M sería 100. ¿En qué unidades? La masa en Newton. Kilogramos, la masa en kilogramos en el sistema internacional. La fuerza. Claro, el kilogramo por metro y por segundo al cuadrado es un newton. De acá ve, la unidad de la fuerza es el newton. O sea, un newton debe ser igual a la unidad de la masa, que es el kilogramo, y la unidad de la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado. En el bachillerato internacional ya saben que esto de acá se representa como, ¿cómo representaríamos en el bachillerato internacional? Así es, metro segundo a la menos 2. Ajá, ¿correcto? Entonces, lo que nos está pidiendo solamente es esta de acá. ¿Cuál es su masa? Aplicando la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton es el principio de la dinámica. Ya se estudia en este tema de la dinámica. Se aplica en el tema de la dinámica. Ya, acá, en este problema, nos están dando como dato la masa del auto, ¿no es cierto? Que es, ¿cuánto? 1000 kilogramos.
Ajá. ¿Qué más? Dice que acelera desde el reposo. Velocidad inicial 0. Ya, y hasta alcanzar una velocidad de ¿cuánto? Velocidad final 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿Esto qué teníamos que hacer? Al sistema internacional lo multiplicamos por ¿cuánto? 5 sobre 18. Listo. Y esto, sacando mitad, 50, mitad 9, 50 por 5, 250 sobre 9. Y acá tenemos en metro por segundo. Sí, no, claro, para no perder tiempo, ¿no? 250/90. Ya, con esto, nos dan el tiempo también, 10 segundos. 10 segundos. La fuerza neta del motor, 3.000 newton. Ya, entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre del auto y vemos que las fuerzas que actúan sobre el autito va a ser el peso. Así es, el peso, ¿qué más? Vamos a dibujar el peso que es verticalmente hacia abajo. Este es el peso, la masa por la gravedad. Acá también estamos aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración, pero en el eje vertical. Y la otra fuerza es la fuerza normal, es la que se opone al peso. La normal. Nos dice que el cuerpo se mueve a la derecha debido a la potencia del motor. Entonces, acá la fuerza del motor, la fuerza motriz también se llama, va a ser igual a 3.000 newton. 3.000 newton. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa acá? La fuerza de fricción acá en la superficie de contacto hacia la izquierda. Ya. La fricción en los neumáticos, pues obviamente, ¿no? Nos dice que si el cuerpo está en movimiento, o sea, acá va a acelerar hacia la derecha. No conocemos. Correcto, no conocemos su aceleración, con qué aceleración se mueve, ¿ya? Pero la fuerza resultante, aplicando Francesca me ama, la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la masa lo conocemos, pero la aceleración desconocemos. Y esta fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas a favor menos las fuerzas en contra, pero en sentido del movimiento. Acá estas fuerzas verticales, como no hay movimiento, se van a equilibrar. Quiere decir que la normal debe ser igual al peso, porque basta que haya una descompensación acá, habría un movimiento también en el eje vertical, pero acá no hay movimiento en el eje vertical. Entonces la normal se debe compensar con el peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta fuerza resultante va a ser las fuerzas a favor, 3.000. Menos las fuerzas en contra, la fuerza de fricción. Y eso va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 1.000 por la aceleración. 1.000 por la aceleración. Y la aceleración lo podemos calcular por la definición de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Y esto sería delta de B entre T, el cambio de velocidad respecto al tiempo. Y el cambio de velocidad, el móvil está cambiando de 0 a 250 novenos. O sea, acá va a ser 250 novenos. Entre el tiempo que es 10. Al simplificar, tendríamos 25 sobre 9 metros, 25 sobre 9 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Listo. Ya una vez que tenemos la aceleración, lo reemplazamos acá, ¿no? En esta ecuación lo vamos a reemplazar y vamos a obtener la fricción. Entonces decimos en 1 3000 menos F, que es la fricción, menos F, igual a la masa, que es 1000, por 25 novenos. ¿Cuánto es 25 novenos? 2,77, ¿no? 25 entre 9 es 2, me sobra 7. 70 entre 9 es 7, me sigue sobrando 9. Sí, 2,77 es prácticamente 2,8. Ya, entonces 3000 menos F igual a 2800 acá, ¿no? ¿Cuánto nos saldría la fuerza de fricción? A ver, acá nos va a salir 2800. Pasaría a restar 3000 menos 2800, 200 newton. Ese es el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de rozamiento? Aplicando que la fuerza de rozamiento es mu, exacto, por la normal. A ver, ¿y la normal de dónde lo sacamos? Así es, vendría a ser el peso. O sea, acá esto sería igual a mu, y el peso no es 1000. Claro, sería la masa 1000 por la gravedad 10, ¿no? Redondeado, pues si lo reemplazamos por 9,8 sería 9800, ¿no? A ver, vamos a poner por 1000. La normal sería el peso, que es 100 la masa, o 1000 la masa, ¿no es cierto? Por la gravedad, que es 10, o sea, un cerito más a la derecha. Y eso va a ser igual a 200. Acá se van 2 ceros. Y este coeficiente de rozamiento dinámico sería igual a 2 entre 100, que sería 0,02. Y el coeficiente de fricción no tiene dimensiones, es adimensional. ¿Ya? El coeficiente de fricción no tiene dimensiones. No le estemos buscando en qué unidades va a estar. ¿Ya? Porque es una relación de fuerza. La fuerza de fricción en Newton. La normal también es otra fuerza, va a estar medido en Newton. Entonces los newtons se van a simplificar. Y la fuerza de fricción no va a tener unidad. ¿Correcto? A ver, ¿se entendió? Next. Acá nos dice, nos pide determinar la fuerza. A ver, la fuerza que hay que aplicar sobre un cuerpo de 2 kilogramos para que ascienda a un plano inclinado de 45 grados, debe decir acá, a velocidad constante, en los siguientes casos. En el caso A, no existe rozamiento. Y en el caso B, existe rozamiento y
su valor es 0,2. A ver. Entonces vamos a ver, tampoco nos dice qué fuerza, a ver, qué fuerza, cómo es la fuerza que hay que aplicarle. Solamente nos dice la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 2 kilogramos para que ascienda sobre un plano inclinado de 45 grados. A ver, dibujamos plano inclinado, acá el cuerpo, este tiene una inclinación de 45 grados, no especifica la dirección de la fuerza. Esta fuerza puede ser así, ¿sí o no? Pero la lógica, como para que se mueva, es que así es. O sea, nos indicaría más o menos que esto debe moverse, esta fuerza debe ser en dirección del plano, paralelo al plano, así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta masa es 2 kilogramos, esta fuerza es hacia arriba y me dice que se mueve a velocidad constante. Si es a velocidad constante, se aplica un MRU. A ver, acá presten atención, porque acá esto es importantísimo. Si me dice que se mueve a velocidad constante, acá esto ya me está indicando que este va a ser un MR, y la característica del MRU es que no hay aceleración. La aceleración es cero. Y si es cero, este cuerpo lo vamos a estudiar en qué condiciones. ¿En qué condiciones lo vamos a estudiar este cuerpo? ¿Ah? ¿En qué condiciones se va a estudiar si la aceleración es cero? Estática. Exacto, está en equilibrio. Que el cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas externas es cero. Ajá. Este es lo que vamos a aplicar acá. La sumatoria de fuerzas externas es Serapio. Listo. A ver. Entonces ahora vamos a hacer el DCL, el diagrama de cuerpo libre. A ver, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? El peso, ¿hacia dónde? El peso hacia abajo. Ya. Ajá. A ver, ya presten atención. A ver, acá el peso. Si la masa es 2, vamos a considerar que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Exacto. Entonces, la fuerza abajo, el peso, perdón, la fuerza gravitatoria sería 20 newton. Ajá. 20 newton. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza normal. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Así es. Y siempre que tengamos plano inclinado, siempre que se tenga plano inclinado, la condición es que los ejes se deben trazar horizontal al plano, o sea, un eje debe ser horizontal al plano, o sea, así más o menos, y el otro eje vertical al plano. Oh, salió muy chueco. Ya, vertical al plano. Ya, a ver, vamos a trazar el eje vertical. Ya, y este es más arriba el eje Y, y el eje X
Ajá. Entonces, a ver, ya para los sucesivos ejercicios, este angulito siempre se va a ubicar acá, ¿ve? Ya, aquí. Este va a ser el ángulo de 45. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué eje se mueve en qué eje se está moviendo el, claro, el cuerpo? En el eje X. Y hacia arriba, porque dice que está ascendiendo, se mueve hacia arriba. O sea, el movimiento es hacia la derecha. O, perdón, hacia arriba, no a la derecha. Hacia arriba. Acá debe haber una fuerza. ¿Esa fuerza cuál es? Acá en la superficie de apoyo. La fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde debe ser la fuerza de rozamiento? Debería ser contrario. O sea, hacia abajo. La fuerza de fricción. Ya, correcto. Pero en el primer caso, me dice que hay que despreciar esta fuerza de fricción. ¿Ya? Hay que despreciar la fuerza de fricción. Entonces, las fuerzas que actúan, ¿cuáles van a ser? A ver, ya, el peso. Pero este peso hay que descomponerlo en sus ejes principales. ¿Por qué razón? Porque solamente vamos a considerar las fuerzas que están en sentido del movimiento. Y este 20 newton no está en sentido del movimiento. Entonces hay que descomponerlo, ¿no? Vamos a usar este colorcito. Se descompone en esta componente en el eje Y en esta componente en el eje X. ¿Ya? Y hay que, acá está en el eje X y acá en el eje Y. Acá como es adyacente al ángulo, este va a ser 20 por coseno. Recuerden de la definición, coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, acá, como este vectorcito de acá es adyacente al ángulo, va a estar multiplicado por el coseno de 45. ¿Debe ser negativo? A ver, acá hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Ya, acá sería 20 por el seno, pues no, porque sería el cateto opuesto. Seno de 45. Entonces, ahora ya tenemos las fuerzas en los ejes principales. Seno de 45 acá. Ya tenemos las fuerzas en los ejes principales. Nos interesa la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas en dirección del movimiento? A ver, ¿cuáles son las fuerzas que se mueven en dirección del movimiento? F, que es la que me piden, ¿sí o no? Porque me están pidiendo esta fuerza, F, y el rozamiento dijimos acá que lo despreciamos. Ya, en el primer caso, o sea, en el caso A, no hay rozamiento, mu es cero. O sea, en este caso, mu es cero, no hay rozamiento. Esta fuerza de fricción no se considera. Entonces, acá en el eje del movimiento, la fuerza positiva es F y la negativa es 20 seno de 45. 20 seno de 45. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero como la aceleración es cero, ¿no? La masa, ¿cuánto era? 2 por 0. Pero la aceleración es 0, quiere decir de que esta debe estar en equilibrio. ¿Ya? Entonces, esta fuerza va a ser igual a 20 por seno de 45, que es raíz de 2 entre 2. O sea, esta fuerza sería
10 raíz de 2. ¿Qué unidades? Newton. Listo. Eso fue en el caso A, donde no había fricción. En el caso B, la fricción sí existe. Observen. La fricción, el coeficiente de fricción es 0,2. 0,2. En algunos casos es a veces recomendable trabajarlo como fracción. 0,2, un quinto, ¿no? Correcto. Ya, en algunos casos. Ya. Acá lo mismo, ¿no? Cumple lo mismo. Pero ahora ve, las fuerzas en dirección del movimiento sería F, la única, en contra del movimiento, 20 seno de 45. Otra fuerza en contra del movimiento. A ver, otra fuerza que está en contra del movimiento, ¿cuál es? La fricción menos F, y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. 2 igual se mueve con velocidad constante, 2 por 0. O sea, 0. Pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos? A ver, hay que reemplazar. Primero hay que calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sería mu por la normal. ¿Y la normal a qué va a ser igual? A ver, la normal a qué va a ser igual. En el eje Y no hay movimiento, pues. La normal se equilibra con esta fuerza. 20 coseno de 45. Ajá, acá sería 0,2 por 20 coseno de 45. ¿Y coseno de 45 cuánto es? ¿Cuánto es coseno de 45? O raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Ya, entonces acá tendría 20 entre 2, 10, ¿sí o no? Y 10 por 0,2 es 2. Y eso sería la fuerza de fricción. A ver, otra vez, ¿ah? A ver, 20 entre 2 es 10. 10 por 0,2 es 2 por raíz de 2. ¿En qué unidades? En Newton. Entonces, eso hay que reemplazarlo acá. Vamos a hacer una rayita. F menos 20 por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, menos la fuerza de fricción. ¿Cuánto nos salió la fuerza de fricción? ¿Cuánto nos salió la fuerza de fricción? 2 raíz de 2. Eso debe ser igual a 0. 20 entre 2, 10. 10 raíz de 2 menos 10 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. No. Si ambos son negativos, se suman. Menos 10 menos 2 es menos 12. Pasaría al otro lado como 12 raíz de 2. A ver, según nuestra lógica, ¿dónde se necesitaría mayor fuerza? ¿En una superficie lisa o en una superficie rugosa? Rugosa. Entonces acá queda comprobado. Acá, cuando la superficie es rugosa, cuando hay fricción, se necesita mayor fuerza. Acá solamente se requiere 10 raíz de 2. Mientras que cuando hay fricción se requiere 12 raíz de 2. ¿Alguna pregunta?